En julio de 2021, Gabby Petito finalmente hacía realidad su sueño de recorrer Estados Unidos, su país natal, en una casa rodante junto a su pareja, Brian Laundrie. Durante el viaje, la joven mantenía comunicación constante con sus padres, enviándoles las ubicaciones de sus paradas. Su gran anhelo era documentar su día a día en Instagram y YouTube, con la esperanza de que esa pasión le permitiera llevar una vida nómada de manera permanente. Todo parecía transcurrir con normalidad para la pareja aventurera, hasta que un día la madre de Gabby envió un mensaje que nunca recibió respuesta. Simultáneamente, la cuenta de Instagram de la joven dejó de actualizarse de un momento a otro. El 11 de septiembre de 2021, justo en el 20º aniversario del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, sus padres se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Así como aquellos icónicos edificios se desplomaron y desaparecieron del horizonte en cuestión de segundos, Gabby también parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Sin saberlo aún, su familia estaba a punto de enfrentarse a su propia tragedia. Gabrielle Venora Petito, o simplemente Gabby, como la llamaban sus seres queridos, nació el 19 de marzo de 1999 en Blue Point, Nueva York, Estados Unidos. Era la hija mayor de Joseph y Nicole, aunque solo compartía ambos padres con uno de sus 6 hermanos, ya que los otros 5 eran medios hermanos producto de los matrimonios posteriores de sus progenitores tras su divorcio. A pesar de la complejidad de su familia ensamblada, todos coincidían en algo. Su sonrisa era una de sus cualidades más distintivas. Sin embargo, su calidez y dulzura se apagarían demasiado pronto, como si el destino le tuviera reservado un cruel desenlace. Durante la secundaria, Gabby conoció a Brian Laundrie, un año mayor que ella, y se enamoró perdidamente. Aquella relación, que en un principio parecía un cuento de hadas, terminaría marcando su trágico final. Gabby se graduó de la secundaria en 2017, pero no fue hasta marzo de 2019 que oficializó su relación con Brian. Fue entonces cuando Gabby tomó la decisión de renunciar a su trabajo como recepcionista en Carolina del Norte para mudarse a la casa de los padres de su novio, Christopher y Roberta Laundrie, en Northport, Florida. En sus redes sociales, solía compartir cada detalle de su relación. Como era de esperarse, no hizo una excepción cuando anunció su compromiso. Llevaban apenas un año juntos cuando dio la noticia a sus seguidores, acompañándola con una foto de su primera cita. Brian, por su parte, también publicó la noticia en su perfil, pero su mensaje resultó inquietante con el tiempo. En su publicación, expresó el temor de que su relación con Gabby no fuera más que un sueño y escribió unas palabras que más tarde cobrarían un significado escalofriante. Hasta que la muerte nos separe y me despierte. Ante los ojos de sus familias y de quienes seguían su historia en Internet, su amor parecía perfecto, como un cuento de hadas. Sin embargo, la realidad distaba mucho de ser tan idílica. Lo que parecía una historia romántica se transformaría en una pesadilla. Cuando la pandemia irrumpió en la vida de todos, la joven pareja tuvo que posponer su boda. Mientras esperaban el ansiado día, surgió en ellos la idea de emprender una gran aventura. Gabby estaba decidida a dejarlo todo atrás y, en su afán de libertad, incluso renunció a su empleo en un bar de jugos, a pesar de que disfrutaba mucho trabajar allí. Su mayor deseo era abrazar por completo el estilo de vida nómada junto a Brian, recorriendo cada rincón de Estados Unidos. Para hacer realidad ese sueño, compraron una furgoneta blanca Ford Transit, a la que Gabby bautizó como un jardín con ruedas. La transformaron en su hogar móvil, un espacio donde dormirían y comerían mientras exploraban el país en su viaje por carretera. El 2 de julio de 2021, con apenas 22 años, Gabby Petito cargó sus pocas pertenencias en la furgoneta y se embarcó en la gran aventura que tanto había esperado junto a su prometido. El plan era recorrer Estados Unidos durante 4 meses, documentando su experiencia para su canal de YouTube, Nomadic Static, y para sus publicaciones en Instagram. Desde el comienzo del viaje, la joven bloguera compartió cada destino con entusiasmo, mostrando la belleza de cada lugar. Sus padres, conscientes de su espíritu libre, la apoyaban en su decisión de vivir sin ataduras, aunque con una condición: debía mantenerse en contacto y avisarles sobre cada una de sus paradas. Así lo hizo hasta finales de agosto,
cuando su familia recibió su último mensaje de texto, a tan solo un mes del inicio del recorrido. En ese momento, no hubo motivos para sospechar nada extraño. Sin embargo, conforme pasaban las semanas y Gaby dejó de responder repentinamente, las alarmas comenzaron a encenderse. También había dejado de publicar en sus redes sociales, lo que hizo que su familia empezara a preguntarse si realmente había sido ella quien envió aquel último mensaje. Nadie sabía aún que el viaje de ensueño de la joven pareja había comenzado a transformarse, día tras día, en una auténtica pesadilla para Gaby. El 12 de agosto de 2021, una llamada anónima al 911 alertó sobre una violenta discusión entre una pareja frente a la entrada de una verdulería en las cercanías de la comunidad de Moab, Utah. Según el testigo, la disputa no era un simple desacuerdo, sino que había escalado hasta convertirse en un enfrentamiento físico de ambas partes. Las autoridades pronto identificaron a los involucrados, Gaby Petito y Brian Laundrie. El testigo que presenció la discusión relató que Gaby Petito golpeó a Brian Laundrie en el brazo antes de intentar subirse a la furgoneta por la ventana del lado del conductor. Sin embargo, Brian evitó que lo hiciera propinándole un golpe en el rostro. La persona que observó el altercado quiso intervenir, pero la pareja se alejó por un costado del camino. Poco después, bajo la atenta mirada del denunciante, Brian volvió a golpear a Gaby. Luego, ambos subieron a la camioneta y se alejaron rápidamente del lugar. Tras recibir la alerta, las autoridades localizaron el vehículo a la entrada del Parque Nacional de los Arcos, a solo 10 minutos de donde había ocurrido la pelea. Al acercarse, encontraron a Gaby sentada en el asiento del copiloto, llorando desconsoladamente. La joven fue bajada del vehículo y los oficiales intentaron que explicara lo sucedido, pero ella, con la respiración agitada, se disculpaba repetidamente por su comportamiento, asegurando que había estado de mal humor y que todo era culpa suya. Esta conversación quedó registrada en la cámara corporal de uno de los oficiales, dejando en evidencia lo preocupante de la situación. En las imágenes se notaba claramente la confusión de Gaby, quien insistía en que era responsable de lo ocurrido y que ella había golpeado primero a su pareja. Los agentes la dejaron dentro de la patrulla y se dirigieron a Brian. A diferencia de Gaby, Brian descendió del vehículo con total tranquilidad. Cuando los oficiales le pidieron su versión de los hechos, explicó que la discusión había surgido por la tensión acumulada tras varios días de viaje. Al igual que su novia, Brian sostuvo que ella lo agredió primero, molesta porque la había subido con las zapatillas sucias a la furgoneta. Según su relato, al intentar alejarse, Gaby comenzó a abofetearlo, por lo que él reaccionó sujetándola por la cara y empujándola hacia atrás mientras ella lo presionaba contra el vehículo. Los oficiales notaron que Brian tenía arañazos en los brazos, el rostro y el cuello, mientras que las lesiones de Gaby pasaron desapercibidas en ese momento para las autoridades. Los oficiales debieron haber sospechado que algo más ocurría, pero rápidamente concluyeron que Gaby era la principal agresora y que la situación no pasaría a mayores. Consideraron que la mejor solución era separar temporalmente la pareja. Gaby permanecería en la furgoneta, mientras Brian pasaría la noche en un hotel. Creyeron que esto ayudaría a calmar las tensiones y que se trataba de un incidente aislado. Tras tomar esa decisión, los policías se retiraron, atribuyendo todo a un episodio de histeria por parte de la joven. Lamentablemente, esta determinación resultó fatal para Gaby. En ningún momento se detuvieron a analizar qué pudo haber desencadenado su comportamiento errático, probablemente consecuencia de sentirse acorralada por su pareja. Así, las autoridades dejaron pasar la única oportunidad que tuvieron de salvar su vida. Después de pasar una noche separados, la pareja retomó su viaje. Sin embargo, la travesía no duró mucho más, ya que el 17 de agosto Brian decidió volar de regreso a la casa de sus padres. Según él, necesitaba recoger algunas pertenencias y vender ciertos objetos para reunir más dinero y extender la aventura, que en principio solo duraría 4 meses. Tras pasar varios días lejos de su novia, Brian regresó el 23 de agosto y se reencontró con Gaby, quien se había hospedado en un hotel cercano al aeropuerto. Al día siguiente, aparentemente reconciliados, reanudaron su viaje. No obstante, dentro de la casa rodante las tensiones eran insostenibles. El 27 de agosto,
Brian tuvo un episodio de agresividad en un restaurante, dejando en evidencia su carácter explosivo ante testigos. Su temperamento volátil estaba quedando al descubierto y el desenlace fatal parecía cada vez más inminente. Esa noche fue la última vez que alguien los vio juntos. El 1 de septiembre de 2021, tras su último altercado, el destino de la pareja quedó sellado. Brian Lundy regresó a la casa de sus padres, Roberta y Christopher Lundy, en Florida, llevando consigo la camioneta, pero sin Gaby. Para ese momento, la preocupación entre los familiares de la joven ya era evidente. Sus padres habían intentado contactarla durante días sin obtener respuesta, y la inquietud aumentó cuando Brian también ignoró sus llamadas. Curiosamente, pocos días después, la familia Lundy, en lugar de atender las súplicas de los Petito sobre el paradero de Gaby, decidió pasar 2 noches en un campamento a 120 kilómetros de su hogar. Nunca se esclareció el motivo de este viaje ni lo que se discutió durante su estancia lejos de miradas ajenas. Resulta inevitable preguntarse si Brian les confesó lo sucedido con su novia y si sus padres le dieron consejos sobre cómo proceder. Nicole, la madre de Gaby, reveló que la última vez que vio a su hija fue a través de una videollamada por FaceTime el miércoles 25 de agosto. En esa conversación, Gaby le comentó que viajaría desde Salt Lake City, Utah, hasta el Parque Nacional de Yellowstone. Lo que Nicole no imaginaba era que esa sería la última vez que vería el rostro de su hija mayor y que ese mismo día Gaby haría su última publicación en Instagram antes de desaparecer. El 11 de septiembre, tras días de angustia, Joseph y Nicole Petito no pudieron soportarlo más y denunciaron a las autoridades que su hija no respondía a sus llamadas y que Brian tampoco daba señales de vida. Nicole informó a la policía que el último contacto con Gaby fue a través de un mensaje de texto el 30 de agosto. Sin embargo, estaba convencida de que en realidad no había sido su hija quien respondió, sino Brian haciéndose pasar por ella. Su sospecha surgió porque en ese último mensaje, Gaby llamó a su abuelo por su nombre de pila, Stan, algo que jamás hacía. Para Nicole, aquello era una clara señal de que algo extraño estaba ocurriendo. El cambio en la manera de expresarse de su hija, sumado al comportamiento evasivo de Brian y de toda la familia Lundy, aumentaba la preocupación. Tan pronto como la policía recibió la denuncia de los Petito, las autoridades locales se pusieron en contacto con la policía de Florida. Esa misma noche, los oficiales llamaron a la puerta de los Lundy con la intención de hablar con Brian y obtener respuestas sobre el paradero de su prometida. Lo que sucedió a continuación fue sorprendente. Los padres de Brian entregaron a los oficiales el número de su abogado, indicando que cualquier comunicación debía hacerse a través de él y negándose a proporcionar más información. En ese momento, el joven estaba bajo la protección de sus padres y su representante legal, quien le aconsejó no hablar con la policía mientras la investigación estuviera en curso. Si Brian no tenía nada que ocultar, ¿por qué se negaba a cooperar y ayudar a la familia Petito a encontrar a su hija? Su silencio solo aumentaba las sospechas y cada día era más difícil mantener la esperanza de que Gaby siguiera con vida. La angustia de sus seres queridos pronto se transformó en enojo, convencidos de que los Lundy sabían lo que había sucedido con la joven. La impotencia de no poder hacer nada para traerla de vuelta solo profundizaba su dolor. Sin embargo, el 17 de septiembre de 2021, el caso tomó un giro inesperado. Los Lundy informaron a las autoridades que desconocían el paradero de su hijo. Brian, quien hasta entonces era el principal sospechoso, ahora también estaba desaparecido. Ese mismo día, la usuaria de TikTok Miranda Baker publicó una serie de videos en los que aseguraba haber recogido a Brian el 29 de agosto mientras hacía autostop en el Parque Nacional Grand Teton. Además, un grupo de blogueros que había estado en el mismo parque 2 días antes captó en vídeo la camioneta blanca de Brian y Gaby abandonada en un sendero. Con estas nuevas pistas que oscurecían aún más el panorama, el FBI intensificó la búsqueda de ambos jóvenes. Uno de ellos, posiblemente, ya estaba prófugo. Lo primero que localizaron fue la furgoneta, justo donde los testigos habían indicado. Sin embargo, tras analizarla en busca de evidencia, no encontraron rastros claros que indicaran el paradero de Gaby. A pesar de la incertidumbre, aún quedaba un rayo de esperanza.
La tarjeta de crédito de la joven había sido utilizada en los últimos días de agosto y a principios de septiembre. Esto alimentaba la posibilidad de que, de alguna manera, Bobby estuviera con vida, tal vez refugiándose de su agresor en algún lugar. Lamentablemente, esta teoría se desmoronó rápidamente. El 19 de septiembre de 2021, las autoridades dieron la noticia más devastadora. Habían hallado un cuerpo en el Bosque Nacional de Brie-Teton, el mismo lugar donde Brian había sido visto por última vez. Con este descubrimiento, el caso tomaba un giro aún más trágico. La autopsia confirmó lo peor. Los restos pertenecían a Gabby Petito y la causa de su muerte fue asfixia, ocurrida entre 3 y 4 semanas antes del hallazgo. Lo que en un principio fue un caso de desaparición, ahora se trataba de un homicidio, con Brian como principal sospechoso. El FBI registró la casa de los padres del joven en busca de pruebas que vincularan a Brian con el crimen, pero la investigación no arrojó resultados concluyentes. Con el paso de los días y sin pistas claras, los investigadores comenzaron a sospechar que el joven había logrado huir lejos. El 22 de septiembre, la familia Petito despidió a Gabby en una emotiva ceremonia. La noticia impactó a todo el país, que seguía el caso con indignación y exigía justicia. La presión social aumentaba, todos querían ver al culpable tras las rejas. Pero la historia aún guardaba un desenlace escalofriante. Los detectives rastrearon un sendero en el parque ambiental Meika Hatcher Creek, un lugar frecuentado por Brian y que hasta hace pocos días había estado inundado. Cuando el nivel del agua descendió, comenzaron a aparecer pertenencias del joven. Un par de shorts verdes, zapatos, un anillo de metal plateado, una mochila, un sombrero y un revólver. Sin embargo, lo más impactante estaba a solo unos metros de distancia. Dispersos por la zona encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición. Debido al deterioro del cuerpo, solo pudieron confirmar su identidad a través de los registros dentales. El FBI determinó que efectivamente se trataba de Brian Laundrie. Su cadáver presentaba evidencias de haber sido devorado por animales salvajes tras su fallecimiento. Finalmente, la investigación reveló la verdad. Brian se había quitado la vida con un disparo en la cabeza. Esta conclusión se respaldó con una libreta encontrada junto a su cuerpo, en la que dejó plasmados sus últimos pensamientos en 8 páginas escritas a mano. Brian dejó plasmadas sus últimas palabras en un manuscrito donde no solo se despedía, sino que también confesaba el crimen. En su carta, expresaba remordimiento por lo sucedido y pedía disculpas a la familia Petito. Sin embargo, también intentaba justificar su acto, argumentando que lo hizo por compasión hacia su novia. Según su relato, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Bobby habría intentado regresar al vehículo cruzando un arroyo que se encontraba desbordado. En medio de la oscuridad, Brian escuchó el sonido de su caída al agua, seguido de un grito desesperado. Con la visibilidad reducida casi por completo, tardó en encontrarla. Cuando finalmente la halló, ella respiraba con dificultad, completamente empapada y tiritando por el frío. Brian la arrastró corriente abajo hasta la casa rodante, mientras Gabby no dejaba de gemir de dolor. Al llegar al vehículo, encendió una fogata con la intención de calentarla. La joven presentaba un moretón en la frente que fue empeorando con el tiempo, además de sentir un intenso dolor en las muñecas y los pies, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. En ese momento, según la versión de Brian, Gabby le suplicó que terminara con su sufrimiento, pues el dolor era insoportable. Fue entonces cuando decidió cumplir su petición, asfixiándola. En la carta aseguraba que, aunque lo hizo por compasión, se arrepintió de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Afirmaba que no podía imaginar su vida sin ella. Tras asesinar a quien decía amar, Brian regresó a su hogar para pasar tiempo con su familia, consciente de que sería su última despedida. Tenía decidido poner fin a su propia vida y, según sus palabras, no lo hacía por miedo al castigo, sino porque no podía soportar un día más sin Gabby. En la parte final de su extensa carta, volvió a pedir perdón a la familia de la joven y concluyó con una frase perturbadora. Me quito la vida en este arroyo con la esperanza de que los animales despedacen mi cuerpo. Tal vez esto le brinde algo de consuelo a su familia. Por favor, recojan todas mis pertenencias.
Gaby detestaba a las personas que dejaban basura, y con esta carta, las últimas esperanzas de la familia Petito de obtener justicia se desmoronaron por completo. En 2022, 2 años después del asesinato de Gaby Petito, los padres de la joven y los de su homicida se enfrentaron cara a cara por primera vez en un tribunal. Los abogados de ambas partes debatieron sobre la aparición de una segunda carta, hallada en la mochila de Brian junto a sus restos. En la misiva, titulada Quemar después de leer, se mencionaba la necesidad de llevar una pala y enterrar un cuerpo. Sin embargo, el contenido no había sido escrito por Brian, sino por Roberta Londri, su madre. Este hallazgo fortaleció la sospecha de que los padres de Brian podrían haber estado implicados en el encubrimiento del crimen. Los abogados de la familia Londri intentaron impedir que la carta se usara como evidencia, alegando que no tenía relación con el caso. Según la madre de Brian, la escribió antes de que su hijo se fuera de viaje con Gaby, con la intención de mejorar su relación y enmendar los problemas familiares. No obstante, su explicación no resultó convincente, ya que no justificaba porque mencionaba el entierro de un cuerpo. Pese a los intentos de la defensa por desestimar la prueba, el juez determinó que la carta sería utilizada en la demanda que los padres de Gaby interpusieron contra los Londri, acusándolos de haberles causado angustia emocional de manera intencional. La familia Petito alegó que los padres de Brian siempre supieron lo que había ocurrido, pero decidieron ocultarlo, negándose incluso a responder sus llamadas cuando ellos, desesperados, intentaban localizar a su hija. Después de una larga batalla legal, el caso continuó su curso en los tribunales. En noviembre de 2022, la familia de Gaby alcanzó un acuerdo por el cual recibiría $3 millones de los padres de Brian, como compensación por los daños ocasionados tras la muerte de Gaby. Los Petito anunciaron que destinarían esta suma a una fundación que crearon en honor a su hija, la cual se enfoca en la localización de personas desaparecidas y en la asistencia en casos de violencia doméstica. Además, llevaron a juicio a la policía de Moab, acusándolos de no haber tomado en cuenta las pruebas de violencia de género durante la intervención. Este caso aún sigue en proceso, con una demanda que podría alcanzar los $50 millones. El juicio contra los padres de Brian y las autoridades está programado para mayo de 2024, con la esperanza de que esto, de alguna manera, ayude a sanar el dolor por la trágica pérdida de la familia Petito. Para ellos, el responsable de su sufrimiento decidió no enfrentarse a la justicia, quitándose la vida cobardemente. En 2023, surgieron más detalles inquietantes sobre el caso que continuaron revelando lo perturbador de esta historia. En febrero de ese año, se dio a conocer una foto de Gaby Petito que nunca había sido vista antes, confirmando las agresiones que sufría a manos de su pareja. La imagen, tomada por Gaby misma el 12 de agosto a las 4:47, mostraba su rostro herido, con sangre debajo del ojo izquierdo, un corte y más sangre en su mejilla. Esto sorprendió a la familia y a los seguidores del caso, generando fuertes críticas hacia los agentes del estado de Utah, quienes no supieron actuar correctamente y dejaron pasar una oportunidad crucial para salvarla de la pesadilla que estaba viviendo durante su viaje con Brian. A pesar de las evidentes señales de abuso, la negligencia de los oficiales costó la vida de Gaby Petito, pues desde el momento en que ella decidió estar al lado de Brian, su destino estuvo sellado hacia un final trágico. Un pequeño desacuerdo podría haber desencadenado la furia de un hombre con una mente perturbada, como la de Brian Londri. La famosa frase que él había publicado cuando anunciaron su compromiso tomó un giro macabro. Hasta que la muerte no se pare y me despierte. Efectivamente, la muerte los alcanzó, no en la vejez, sino en la juventud, y sin embargo, nadie despertó de esa pesadilla. Hoy en día, los seres queridos de Gaby solo desean que su alma vuele libre, tal como siempre lo había soñado. Una vez más, agradezco su tiempo y atención. Si este caso te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para no perderte más historias reales como esta. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? ¿O quedaron preguntas sin respuesta? ¿Conoces algún caso que quieres que hablemos en el siguiente video? Déjamelo en los comentarios. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo caso. No te pierdas ninguna investigación.
Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia y juntos podamos seguir dando voz a las víctimas que merecen justicia. Gracias por tu apoyo. Cada like y comentario nos motiva a seguir contando estas historias con respeto y dedicación. Nos vemos en el próximo caso.